Muy buenas tardes y bienvenidos a Todos Geopolítica. A estas horas se habla de distintos asuntos, además de, por supuesto, la reunión de la Reserva Federal que está teniendo lugar y de la que saldrá una nueva decisión de tipos de interés. Alguna casa de análisis ha llegado a mencionar de Cabanc, por ejemplo, que lo que vamos a ver es una bajada en los tipos de interés. No sé, me parece raro, yo qué sé. Es verdad que la economía está allí de mira a mí no me toques, que parece que todo va muy bien, pero no tanto. Nos comentaba además nuestra compañera Marta Vilar, al inicio de Conexión Vilar, hace apenas una hora, que cuidado, porque si sube el precio de la gasolina hasta los niveles que estamos viendo y sube la inflación, suele ser sinónimo de crisis posterior en Estados Unidos. Estamos muy pendientes, como no puede ser de otra manera aquí en Negocios Televisión, de todo esto, y a partir de las 7 de la tarde especial con todos los detalles, datos y las palabras de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, con entre otros también José Antonio Bittner, Javier del Valle, Gabriel Montalto. Bueno, ya lo saben, el despliegue de la alineación titular de Negocios Televisión para darles, pues eso, todos los detalles y el mejor análisis de lo que ocurra en la Reserva Federal y de lo que allí se cuente. Pero en lo que toca a la geopolítica, 2 días de Asamblea Nacional de Naciones Unidas y 2 días de un follón tras otro. De un follón tras otro. Ayer habló en persona Volodymyr Zelensky ante la Asamblea General y no ha dejado a nadie más tranquilo de lo que estaba, la verdad. Si acaso ha soliviantado alguna que otra tropa. Eso por un lado. Y por el otro, Joe Biden, que trata de aflojar. Cargó ayer contra algunas zonas de Latinoamérica. Ya saben que se acusa a Estados Unidos de, se lo venimos contando a lo largo del día, de que como Estados Unidos está sancionando, pues que si Cuba, que si Venezuela, que si el otro, que si todo está asfixiado por eso. Como si el resto de gobiernos que allí vivieran fueran absolutamente independientes de lo que ocurra más allá de las sanciones. Oiga, hay otros países con sanciones y tiran. Quiero decir, en esa parte hay que darle la razón al bueno de Biden. Es verdad también que está en un columpio en el que vive aparte. Eso también es cierto. Ahora vamos a analizarlo y vamos a ir con todo ello. Entre tanto, por cierto, y sobre ese aparte, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que ha asegurado que se ha reunido con Wang Yi. Ha dicho, por cierto, con el ministro de Exteriores chino, y ha dicho, por cierto, que visitará China en este mes de octubre. Pero reunido con Wang Yi, el propio Vladimir Putin ha dicho que China y Rusia quieren modificar el orden mundial porque el actual está basado en una fórmula ridícula. Vladimir Putin. Because we have similar position here of shaping the multipolar world, not the world based on some rules that no one has ever seen and that are changing every day in accordance with the political climate and expediency for the benefit of those who have come up with this ridiculous formula. That's one. And secondly, that was a visit that gave a good, strong impetus to the development of trade, economic and humanitarian ties. Basado el orden mundial in a ridiculous formula. Le decía la traducción sobre el ruso, evidentemente, del propio presidente Vladimir Putin. Hasta aquí esa parte. Joe Biden con la suya. Ojo, ayer decía que no se puede aceptar, el propio presidente de Estados Unidos, la fórmula de paz en Ucrania que propone Rusia, porque sería partir Rusia y que eso es darle alas en realidad a Vladimir Putin y aceptar que lo conquistado puede ser así y aceptar que pueden cambiar y que nadie se puede independizar. Es peligroso este tipo de lenguaje, sobre todo porque se te da la vuelta rápido, ¿eh? De repente estás en otros países tú en una situación similar y tienes que manejar este asunto. De hecho, en esta misma línea se ha pronunciado Annalena Baerbock, lo veníamos comentando, que vino a llamar dictador a Xi Jinping, bueno, llegó a decir fascista. El tema es que alguien lo comentaba esta mañana con cierto acierto. Los diplomáticos no parecen diplomáticos. Parece cualquier otra cosa menos diplomacia. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, en el día de ayer también, bueno, cerrando con el capítulo de Biden dice esto sobre la paz, y Lula da Silva, justo a continuación, desde Brasil, dijo, bueno, en la Asamblea General de la ONU, pero como presidente de Brasil, dijo, no estamos buscando la paz, no estamos tendiendo puentes. Estamos yendo a otro punto. Hoy, rueda de prensa, justito antes de la de Jerome Powell o casi a la vez. Por supuesto, también se la vamos a ofrecer aquí en Negocios Televisión, Joe Biden y Lula da Silva de forma conjunta. A ver qué dicen. Pero les decía yo, Zelensky también levantó ciertas ampollas, en particular con sus vecinos europeos. Hay una guerra del cereal absolutamente evidente, porque Polonia quiere, bueno, Duda, el actual primer ministro, quiere volver a serlo. Y como está inmerso en unas elecciones, tiene un problemón tremendo con que sus agricultores
no digan o no vean cómo su sector se va al traste porque el cereal y el grano ucraniano pues son más baratos. Zelensky, es verdad, en el día de ayer lanzó una nueva fórmula que pasaba por una serie de licencias especiales que se parecían a los estándares que exige Europa sobre su propio grano, en esos países al menos, y que de esa manera haría que en esos países al menos el grano ucraniano no fuera tan barato. Y ya el nivel de competencia es menor y por lo tanto no afecta de igual manera a los agricultores de Polonia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia o Bulgaria. Bueno, pues dijo el propio presidente Zelensky, también en la tarde de ayer, porque parece que nunca salga todo bien del todo, que algunos países fingen solidaridad con Ucrania y apoyan indirectamente a Rusia. Esto lo dijo en referencia a este asunto del cereal, porque claro, si Ucrania no vende, Ucrania no tiene dinero más que el de las ayudas que le llegan. Desde Polonia se acaban de pronunciar diciendo, han convocado al embajador de Ucrania, de urgencia, para protestar precisamente sobre esos comentarios que les digo de Volodymyr Zelensky en la ONU sobre ese supuesto apoyo polaco a Rusia. Vamos a ver qué explicaciones da el embajador. El viceministro de Exteriores polaco, que ha recibido al diplomático ucraniano, ha dicho que esto es una tesis falsa y particularmente injustificada con respecto de Polonia, que ha apoyado a Ucrania desde los primeros días de guerra. Miren que lo veíamos venir aquí, y que hemos dicho en muchas ocasiones, esto va a traer cola porque va a haber un enfrentamiento directo entre Ucrania y Polonia, y a Polonia se le pueden decir muchas cosas, pero no acusarle de no participar activamente en la defensa de Ucrania. Pues a este punto hemos llegado, a este y al de cuidado, que hay relaciones que están saltando por los aires como la de Canadá e India. Todo eso a la espera de que el alto representante de Exteriores, Josep Borrell, comparezca ahora, igual que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que vuelva a hacerlo el presidente de España, Pedro Sánchez, en la ONU. Mientras tanto, vamos a buscar precisamente el análisis de todo esto que está ocurriendo de la mano de Diego Pitarch, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. Ahí le tienen, Diego. Buenísimas tardes, ¿cómo estás? Y de Pedro Mourinho, founder and CEO de Iberatlantic Global Corporation y cónsul honorario de la Federación de Rusia. Casi hoy tenemos uno y otro lado, pero bueno, yo como siempre y desde el cariño y el debate diplomático que tienen ustedes y no tienen quizá los que debieran tenerlo a lo largo del mundo, sí les digo. Diego, Pedro, ¿cómo veis toda esta situación en particular con el cereal? Ahora voy a la ONU, ahora vamos con Canadá e India, que tiene su asunto, pero todo este asunto del cereal y la relación de Ucrania con sus vecinos, ¿se puede decir que Polonia esté ayudando indirectamente a Rusia? Diego. Si quieres, sí, si no te importa. No, al revés. Bueno, lo primero, permíteme el pequeño inciso, 20 de septiembre, felicidades, aniversario de la Legión Española, ¿de acuerdo? Eso es simplemente un pequeño apunte que creo que podríamos haber presentado también, pero vamos, muchísimas gracias y nada, te agradezco este ratito. Mira, José, yo la verdad es que, tal y como lo has descrito, esto parece la casa de 13 Ruel Percebe. O sea, es que cada uno va a lo suyo y cada uno, como se dice, no es la expresión, cada tonto con su tema, ¿no? Sí. Es increíble en el sentido de que ahora mismo se pueda acusar para nada a Polonia por parte de Ucrania de, oye, chico, me estás quitando mi pan o es que me estás quitando lo mío o no te metas conmigo que yo aquí no tengo nada que ver. O sea, vamos a ver. Fíjate que lo llevábamos hablando, si te acuerdas, José, hace un montón de tiempo, no la desconexión, pero sí vamos a decir, el mal sabor que está generando este conflicto en muchos países europeos. Desde el principio, no hace mucho, íbamos todos a una, pero realmente al final se ven los intereses de cada uno. No digo que no sea por una cuestión, como bien has apuntado, por un tema electoralista, ¿no? Ni muchísimo menos, pero también con un tema económico de trasfondo muy importante, y es que al fin y al cabo Polonia, dando un apoyo tan tremendo como ha dado y recibiendo de una manera tan tremenda como ha recibido a muchos refugiados ucranianos, que se esté acusando ahora de nada. Yo particularmente creo que Polonia está en esa posición, no voy a decir defensiva, pero en esa posición sí de a mí no me critiques porque creo que tienes muy poquito que criticarme. Dicho esto... Pero es que no es verdad, Diego. Quiero decir, se podrán decir muchas cosas, pero se ha llegado a hablar de que había polacos debajo de los trajes de los militares ucranianos.
Sí, bueno, se ha llegado a decir, y no digo que no lo, no lo sé, no tengo ni idea, la verdad es que no digo que no lo hubiera a nivel voluntario casi o no voluntario, pero desde luego, francamente, creo que esto creo que va a ser un poco el germen, ¿de acuerdo?, de mucho enfrentamiento entre muchos países europeos con Ucrania, porque Ucrania, si me permitís, yo creo que está en una posición en la de, oye, chicos, que no que me estáis dejando solo, sino tanto que me estabais dando y ahora no me dais nada, y quiero más, y quiero más, y quiero más. No, oye, es que hay un momento en el que, oye, sí, nosotros te apoyamos, te ayudamos, pero quizás tú también tienes que tener una posición en la que, no te digo que cedas, pero sí que tienes que tener una posición en la que, oye, nosotros damos hasta lo que podemos, y si encima no te lo doy, no me critiques encima, que es un poco la posición, ¿no? Vamos, es lo que, como yo lo veo, José, eso es lo que, por eso te digo que es un pensamiento crítico, pero creo que bastante cierto, en el sentido, oye, ayúdame, pero yo también te ayudo, ayúdame y luego te critico. No, esa no es la cuestión. Pedro, al respecto de este acuerdo del cereal y con esta reflexión que nos deja Diego también sobre la mesa. Pues bien, yo creo que aquí podemos resaltar dos aspectos que son interesantes. Por un lado, resaltar las declaraciones del presidente Zelensky, que es algo que ya llevamos reflejando aquí durante mucho tiempo, y es la inestabilidad de este personaje. Es decir, es una persona que, sobre todo, los medios de comunicación occidentales han encumbrado, han hecho de un personaje de relevancia pública mundial, lo han entronizado, lo han puesto como un héroe, una persona que tiene un liderazgo, lo han dejado intervenir en todos los parlamentos de los países occidentales, organismos multilaterales, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un personaje, desde el punto de vista político, muy poco consistente, es decir, su trayectoria vital hasta que llegó a la presidencia era del mundo de la interpretación, es decir, despectivamente se le ha llamado cómico, actor. Vamos, yo no quiero hacer ningún tipo de juicio moral, pero esa era su trayectoria hasta que llegó a la presidencia. Por lo tanto, carece de una experiencia que es muy importante para manejar un país como Ucrania en una situación como la actual, donde hay que tener un equilibrio importante entre tus intereses, tu situación y también entender el contexto en el que se mueven tus vecinos, tus aliados, incluso el contexto en el que se está desarrollando el conflicto. Y yo creo que esto es importante y esto refleja que esta persona no mide bien ni sus declaraciones ni sus pasos. Es decir, acusar ahora a los polacos de ser poco menos que quinta columnistas de Rusia me parece algo esperpéntico por parte del presidente Zelensky. Esto, insisto, a título del presidente. Pero por otra parte, lo que también muchos decíamos es que muchos de los posibles aliados que tenía Ucrania en este conflicto eran más bien tácticos más que estratégicos. Y era un tacticismo derivado del enemigo, el enemigo de mi enemigo pasa a ser mi amigo. Cosa que han hecho, por ejemplo, los polacos, bálticos y demás. Pero tan pronto este discurso que se construyó de que en Ucrania se estaban defendiendo los valores, se estaba defendiendo la democracia, tan pronto empieza a tocar intereses, porque es lo que comentábamos al principio, Polonia está en plena campaña electoral, el primer ministro y el gobierno del primer ministro quiere repetir una mayoría parlamentaria para volver a gobernar 4 años más en Polonia, está preocupado por el impacto que tiene en los votantes del mundo rural y de los agricultores, todo el impacto del grano ucraniano. Y entonces ya dejamos todos estos supuestos valores de solidaridad, de compartir esa lucha por la libertad y los valores, y ya entramos en cuestiones puramente de intereses. Y esto es lo que reflejábamos desde el principio. Ucrania al final va a tener un conflicto con sus vecinos porque no todos los intereses se alinean con Ucrania, y esto es un ejemplo. Yo no sé si es un ejemplo. Le copio que efectivamente están teniendo problemas. Yo no sé si va a llegar hasta ese punto que comentáis, porque también decía Diego, puede ser el inicio de un conflicto con sus vecinos. Si esa parte es segura. La gravedad del conflicto es lo que va a hacer que finalmente haya o no una respuesta. Y también, una cosa a tener en cuenta que os traslado, ¿no? Pero
hablamos de lo que hace o no hace Polonia, de lo que hace Hungría, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia. En realidad todo esto depende de lo que haga Joe Biden. Y de aquí os salto a la ONU. Parece que ha vuelto Estados Unidos a la tesis inicial, así como hemos hablado aquí algunas veces de que parecía que nos íbamos acercando poco a poco a una suerte de negociaciones, primero oscuras y que después saldrían a la luz como un término a la paz. Hemos vuelto al punto inicial, ¿eh? Se vuelve a repetir en la parte estadounidense como un mantra que le haya dado comunicación o prensa allí a todo el grupo. Si Ucrania no quiere, no hay paz. La paz pasa porque no haya una división de Ucrania y nosotros resistiremos mucho más de lo que quiera resistir Rusia. Vuelven a estar con esas tres bases. Ayer mismo decía Joe Biden que es que partir Ucrania, admitir la división de Ucrania en cualquier negociación, supone admitir que se puede sacar algo en una invasión como la que está haciendo Putin, y eso es darle alas al presidente ruso, a quien han llamado también dictador y demás desde Estados Unidos, algo que también ha molestado, y ya lo han dicho también desde el Ministerio de Exteriores de Rusia. Con este nuevo enfoque, ¿cómo veis el desarrollo de los próximos meses? Porque, como dice aquella famosa serie, se acerca el invierno. Pues para los rusos, gracias a Dios que se acerca el invierno, porque es una medida más de presión, eso está clarísimo. Pero fíjate que es que estamos ante una situación, y con esto Pedro seguramente esté de acuerdo conmigo, que Biden, al fin y al cabo, tú lo has dicho, José, vuelve a la casilla de salida, ¿sí? O sea, tal, y vuelvo a la casilla de salida. Tenemos elecciones el año que viene en Estados Unidos. El discurso norteamericano tiene que pasar sí o sí, ya que le ha montado, pues tendré que terminar la fiesta. O sea, lo que no voy a hacer es dejarlo a medias y encima no haber sacado tajada. Entonces, claro, es un poco el aliento, el alimento que le está dando un poquito esas alas a este señor, a Zelensky, ¿de acuerdo? Bueno, pues que efectivamente, que para mí, fíjate, siguiendo un poquito lo que comentaba antes Pedro, para mí es un castillo de naipes que para mí se está desmoronando poquito a poco, efectivamente, por diferentes intereses. Pero realmente el discurso de Biden ahora mismo tiene que pasar impepinablemente, si me permite la expresión, por bueno, ya que estamos y lo damos todo, la moralidad, el íntegro. No digo que no pudiera ser digamos, un elemento, ¿cómo ha sido, José, que has dicho? ¿Cómo has dicho? Un precursor, por así decirlo, ¿verdad?, de que pudiera ocurrir en otros territorios, un mensaje erróneo para otros territorios. Pero yo creo que la cosa no va por ahí, la cosa va más que nada ya que nos hemos metido de lleno, es verdad que un poco desde la parte trasera, pero esto tenemos que acabarlo. Y es lo que digo, en el sentido de que el año que viene tenemos elecciones y los demócratas somos unos expertos en este tipo de jaleos. Sí, somos unos expertos, sobre todo porque da votos, efectivamente. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos con este asunto, porque, bueno, bien lo sabe Zelensky, que parte de esta visita a Estados Unidos es para pedirle tanto a demócratas como a republicanos que apoyen esos 24.000 millones que les está pidiendo también de extra, en 24.000 millones de dólares para el presupuesto con el que debe afrontar la famosa contraofensiva, el famoso invierno que está viniendo. Pedro, ¿cuál es la situación? La respuesta de los republicanos, ¿no? ¿El qué? No, que ya sabes la respuesta de los republicanos en este sentido. Sí, que 14.000 como mucho y que si se aumenta la fiscalidad de lo que se da, que no tienen claro dónde está yendo el dinero. Sí. Pedro, al respecto de esto, más allá de si se da o no dinero, ha vuelto Estados Unidos a la dialéctica del inicio de la guerra. Rusia vuelve a no moverse, ¿no? En algún momento se habló de la famosa paz que dicen, saltó por los aires, lo dicen, no los rumores, lo dice Sergei Lavrov, entre otras cosas, que saltó por los aires vía Boris Johnson, porque fue quien llamó para impedir el plan, etcétera, etcétera. ¿Se planteaba Rusia algún tipo de plan de verdad, de paz? Es evidente que casi cualquier concesión, si ya tenían Crimea, entiendo que desde Rusia o hay territorios o no tiene sentido. Es que además vamos a poner el punto cronológico donde hay que ponerlo, porque los americanos insisten en ponerlo en el año 22, en febrero del 22, con el comienzo de la operación militar especial. Y esto empieza mucho antes. Vamos a ponerlo en el año 14, después del Maidán, cuando empieza realmente el problema, la guerra civil interna en Ucrania, es decir, cuando se separa Crimea
hay el referéndum y pide la anexión a la Federación de Rusia, y empieza el problema separatista en las dos repúblicas del Donbass, en Donetsk y Lugansk, aparte de en otras localidades de todo el este de Ucrania. En ese momento se llegan a dos acuerdos que significaban la no partición del territorio de Ucrania, que era Minsk I y Minsk II, donde la solución, apoyada incluso por Rusia, era que a estas comunidades, estos elementos territoriales, se les dotaba de autonomía política, se les permite ya un estatus federal o confederal con Ucrania, y por lo tanto Ucrania se mantenía unida. Desgraciadamente, Minsk I y Minsk II están superados, por eso es el comienzo de la operación militar especial. Y claro, una vez que ya se ha entrado en el conflicto, que ya hay tropas, que Rusia ya ha reconocido en primer lugar a las dos repúblicas, a Donetsk y Lugansk, y posteriormente a Zaporilla y a Gerson, pensar que ahora vamos a volver a la casilla del 2014 es perderse casi 10 años del conflicto en Ucrania. Y entonces yo creo que esto ya no es realista. Esto pudo ser, es decir, la no desmembramiento territorial de Ucrania, pero una vez que no hubo voluntad de cumplir los acuerdos de Minsk I y Minsk II, en este momento ya casi la solución menos mala es que la separación por parte de Ucrania sea solamente de estos territorios, porque si se continúa la operación militar especial, yo creo que Rusia va a tener capacidad de aumentar todavía más el impacto territorial que tiene en estos momentos en Ucrania, llegando a Odessa o mismo a Kharkov. Bueno, vamos a ver qué pasa. La solución menos mala, evidentemente, desde el prisma, como lo ve Moscú. Entiendo que para Zelensky y compañía, como bien dijeron ayer, de momento la solución no está en ningún sitio. Pareciera que la estábamos esperando, pero no está. Si me permiten, y sin calificativos, Diego, Pedro, vamos a conectar con Josep Borrell, el alto representante de Exteriores de la Unión Europea, que a estas horas comparece, como ven ahí, en ese Global Counter-Terrorism Forum, en ese foro global contra el terrorismo. Por cierto, que vamos a hablar de terrorismo, del que dice India que estaba pasando en Canadá con un líder sikh al que ha asesinado, pero vamos a ir después. No, dice India que no han sido ellos, pero ha sido asesinado el líder. Vamos con Josep Borrell, vamos hasta ese foro global contra el terrorismo. First, more dynamic, global realities and threats are evolving quickly. Our forum is a driving force in developing ways and means to prevent and counter terrorism and violent extremism all over the world. Second, to make it more inclusive. We are working more and more with frontline states, those who are most a threat, and frontline practitioners from national and local governments to community and civil society. We are, all of us, striving to ensure greater gender parity and diversity. And third, we have to be more focused and action-oriented. The activities presented to the coordinating committee and in discussion over the past couple of days showcase the potential of this forum. It's important that our work is underway, for example, on new technologies, on border security. Bueno, habla de momento de la seguridad de las fronteras, de implementar la tecnología, de la necesidad de este foro contra el terrorismo. Dice que es, además, esencial para garantizar, entre otros, ha hablado él de la diversidad de género, bueno, de la diversidad en líneas generales, ¿no? De la igualdad de género y de la diversidad en líneas generales. Dice que en ese sentido se está haciendo, en una clara mención, ya se veía venir, poco ha sido, que seguro va a hablar de Rusia. Se está combatiendo actualmente a líderes de regímenes que están intentando invadir otros países y que ya hay una respuesta común, pero que en el apartado de hacer frente al terrorismo, más que nunca, dice, en la lucha por defender esa diversidad y por la seguridad de las fronteras, hay que poner en marcha este tipo de movimientos. Escuchamos a Borrell. We are broadening the base of this forum, an expert multilateral forum that develops global solutions to tackle terrorism and its root causes. The speed at which the threat level is spreading across Africa is particularly worrying.
increasing the representation of African voices in counter-terrorism multilateral fora is of essence, and I also count on working more closely with the African Union for a fitting and much-needed civilian response to the threat on the African continent. Diego, Pedro, relevante esto. Seguimos trabajando codo con codo, hemos elevado la participación de países africanos y esa participación a través de la Unión Africana en este foro contra el terrorismo es en estos momentos fundamental, dice, sobre todo por lo que se está dando en algunos movimientos civiles. Bueno, civiles y no tan civiles. Gabón, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Diego, Pedro, movimientos en África, movimientos evidentes, alguna vez lo he llamado yo el despertar, aunque es otro de los despertares de África, porque no es la primera vez que ocurre, simplemente se balancea, en esta ocasión parece hacia otro lado. ¿Cómo veis este movimiento? ¿Y qué es esto de la Unión Africana? Porque hablamos de ello como si representara a toda África. ¿Quiénes son? ¿Qué hay detrás? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué hay que saber? Ustedes dirán, maestros. Bueno, a ver, con respecto a la primera parte de tus comentarios, José, yo decir, vamos tarde. O sea, ponernos en estos niveles ahora mismo en Europa a plantearnos un freno al terrorismo. Chicos, llevas años que se te están colando aquí todo el mundo porque esto parecía la casa de Tocamerroque. O sea, entraba todo el mundo como Pedro por su casa. Está bien que quieras poner, pero claro, esto tiene para mí tiene un trasfondo y es que parece que es la única manera en la que la Unión Europea dice se deja querer, se deja acercar un poquito a África con todos los acontecimientos que tú mismo acabas de comentar, ¿no? Gabón, Níger, etcétera, y que lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Esto es un non-stop, o sea, vamos a ir viendo países, pues anglófonos y francófonos por su tradición histórica anterior, en la que vamos a ver que va a haber más revolución, va a haber más movimientos, ¿de acuerdo? Y aquellos intentos que ha tenido, como por ejemplo Francia, de generar monedas comunes en la zona del Golfo de Guinea, etcétera, pues son movimientos que sí, que en un momento determinado ha estado bien para estabilizarlo, pero que efectivamente están despertando y no te quieren. Quieren a los que vienen ahora, que es África, es Rusia y es China. Entonces, esto lo vamos a ver y lo vamos a seguir viendo. El otro día quizás me aventuré y dije, bueno, cada 15 días un golpe de Estado. No, cada 15 días no, pero que de aquí a un poquito más adelante va a haber más países que van a subirse un poquito a la senda esta y por mucho que tú quieras frenar ahora los movimientos terroristas o la incursión de elementos terroristas en Europa, es un poquito, en cierta medida, un poquito quizás también una pátina un poquito para decir, oye, vamos a utilizar otros medios para empezar a frenar un poquito mucha inmigración ilegal y lo vamos a justificar a través de los movimientos terroristas, que es una cosa que Estados Unidos ya lo lleva haciendo un montón de años. Y entonces, digamos que va a ser no digo la excusa, pero que sí va a ser un poquito el arranque de ese control migratorio que realmente Europa pues no tiene. Pedro. Bien, en relación a África y a Europa, pues yo coincido plenamente con Diego en este caso, que creo que llegamos tarde. También es injusto hablar de la presencia europea, es decir, efectivamente, África fue en su momento colonizada por bastantes de las potencias europeas, desde España de manera muy residual, solamente con Guinea Ecuatorial, pero por ejemplo nuestros vecinos portugueses tienen una presencia notable en el continente africano, Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea-Bissau, etcétera, etcétera. Pero sin duda alguna la gran potencia europea continental con presencia en África siempre ha sido los franceses. Y además los franceses se han mantenido o se mantienen en el tiempo con presencia, con influencia política, económica, real en el continente africano, tanto en la parte sahariana como en la subsahariana y todo el África occidental. Y ahora esto se ha terminado. Es decir, entre la decadencia política y económica europea y las necesidades de estos países que después de un periodo ya largo de la descolonización y por tanto de sus procesos de independencia, 40 y 50 años después, estas sociedades se ven aún a sí mismas depauperadas desde el punto de vista institucional y económicas. Y entonces ven que la relación que han mantenido con la
metrópolis, especialmente con Francia. Diego ha mencionado el ejemplo de las monedas del franco CFA, donde dependen la moneda de muchos países de África Occidental del Banco Central francés, pues no ha generado ese desarrollo económico ni el desarrollo institucional en todos estos países. Y han dicho, hasta aquí hemos llegado. Aparte también hay otra cosa importante, es decir, los valores que supuestamente le llevamos los europeos a estos países no son compartidos en buena parte de ellos. Hay muchísimos países que son musulmanes, por ejemplo, y la agenda, digamos, de valores que ahora mismo se están dando en las sociedades europeas no son ni tan siquiera compartidos por ellos. Y todo esto ha generado un cóctel de fuerte rechazo a los europeos, a los franceses en particular, y el alinearse con nuevas potencias, ya no solamente China y Rusia. Yo, por ejemplo, que tengo actividades empresariales en toda esta zona de África, me encuentro cada vez más activos a los fondos soberanos, por ejemplo, de Emiratos Árabes Unidos. O sea, no solamente son ellos. Por ejemplo, Guinea-Bissau va a construir un nuevo aeropuerto y va a ser financiado por una empresa turca. Es decir, ya toda una serie de países emergentes, especialmente BRICS, tienen presencia cada vez mayor con relaciones económicas, políticas y además en África, y eso los países africanos lo están aprovechando y obviamente dejando de lado a los intereses europeos. Sí, sí, absolutamente. Decía yo también lo de la Unión Africana, porque que al final uno habla de la Unión Africana como si fuera cualquier cosa, como si estuviera todo el mundo. Son 55 países los que hay aquí metidos. Algunos entran y salen, y algunos dejan de ser países y se vuelven a convertir. Es difícil. Y como ustedes comprenderán, hablar de un acuerdo con la Unión Africana es irse a lo etéreo, hablar de galaxias, porque aunar y decir que hay una unión política en 55 países en África está incluso lejos de ser una mera entelequia. Pero, claro, plantear desde ahí que estás haciendo una cumbre con la Unión Africana y que a partir de ahí la lucha contra el terrorismo va a ir fantástica, es lo mismo que no plantear nada, la verdad. Josep Borrell, vamos a escucharle un breve más, que continúa en esa cumbre, y volvemos para cambiar por completo de asuntos. Escuchamos al alto representante de Exteriores de la Unión Europea. We see Qurans burnings. We see the targeting of ethnic, religious or other minorities, fueling intolerance and grievances. These are, time and again, exploited by terrorists to spread their distorted ideologies, recruiting and deploying terrorist actors. Diversity and tolerance are essential for a peaceful society. Let us all lead by example in promoting this tolerance inside our countries and our societies and among everybody around the world. Thank you very much for your attention. Bueno, básicamente me permiten el resumen de Sesame Street, o de Barrio Sésamo, lo digo para que todo el mundo esté al cabo de esto. Malos los intolerantes, buenos los tolerantes, hay que promover la tolerancia. Este es el resumen básico de este final de Josep Borrell. Salto de tema, hablaba yo al principio, con esto del terrorismo, ojo, acusado de terrorismo estaba un hombre, un indio, con residencia, pasaporte, bueno, canadiense a todos los efectos, líder musulmán de una rama llamada Sikh, y que, bueno, pues, insisto, estaba dentro de la lista de terroristas del gobierno de Narendra Modi. Ha muerto, asesinado en Canadá, y Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, ha dicho que ese asesinato de Mukhbir Singh, se llama, tiene detrás a la inteligencia india, que aseguran precisamente desde la inteligencia de Canadá que quienes están detrás no son ajenos al gobierno de Narendra Modi. Una acusación bastante fuerte que Narendra Modi ha calificado de absurda, pero que está yendo más allá. Se ha generado un clima, dicen, anti-indio en Canadá, y hoy acaba de sacar una alerta al gobierno de India diciéndole a sus ciudadanos que intenten en lo posible o salir o evitar viajar a Canadá, dado ese clima de violencia que hay contra todo lo indio ahora mismo en el país. Esa es la relación actual entre Canadá e India. Poco se está hablando de este tema. Diego Pitarch, Pedro Mourinho,
¿Cómo veis esta situación? La acusación es ya de por sí grave. Bastante claro lo tienen que tener desde las agencias de seguridad de Canadá para que Justin Trudeau se atreva a hablar de esta manera en un speech público y a acusar públicamente a la inteligencia de Narendra Modi. Hay que tenerlo muy, muy claro. Evidentemente desde India lo niegan. ¿Cómo estáis viendo esta situación y este clima de tensión que se está empezando a generar, insisto, y que ha llevado a emitir una alerta a los ciudadanos indios de que no vayan o salgan de Canadá por el clima de violencia que se está generando, dicen? A ver, desafortunadamente, bueno, yo no soy diplomático, Pedro sabe bastante más que esto, evidentemente, pero a mí me parecen unas palabras bastante desafortunadas, en cualquier caso. Al final, estamos hablando de dos países soberanos que, vale, que unos se llaman terrorista, etcétera, que lo han muerto, lo han muerto en Canadá, ¿verdad? Lo han matado en Canadá. Pero, francamente, creo que los trapos se lavan en casa, los negocios se lavan en casa. O sea, hablar públicamente de estas acusaciones directamente al gobierno indio, que, francamente, no es Suazilandia, que, por cierto, pertenece a la Unión Africana, no es Suazilandia, son unas acusaciones pero que, a mi parecer, muy graves. Es verdad que seguramente lo hayan hecho, no tengo ni idea porque no sé nada de la inteligencia india con respecto a si lo han matado o no lo han matado. Pero desde luego las acusaciones que hayan hecho que India incluso haya hecho ese comunicado que has comentado, José, de oye, pues no vayáis, cuidado, tal y cual, por el sentimiento anti-indio que se está generando. Estamos anteponiendo dos situaciones muy concretas. Una, que es la de Canadá, que es como, soy muy liberal, aquí puede venir casi quien quiera, por así decirlo, y el otro dice, oye, a este le estamos persiguiendo y es verdad que se lo han cargado un territorio que no es el suyo, que jurídicamente es un problema muy grave, pero a mi parecer, meterse ya en los medios a soltar este tipo de cosas, este tipo de acusaciones, este tipo de, vamos a no decir violencia, porque no es violencia, pero sí tensión, es echar más leña al fuego. O sea, que, a ver, señores, que tenemos un planeta que está, o sea, solamente falta que eche alguien una cerilla a toda la gasolina que se está propagando. Y enfrentar a dos potencias, como tienes un Canadá, que tontos no son, y una India, que es cada día más fuerte, pues francamente me parece que es tensionar demasiado o tensar demasiado la cuerda a efectos de lo que sea, ¿no? A efectos de lo que pueda ocurrir. No va a ocurrir nada, evidentemente. Esto en 2 semanas nos hemos olvidado del tema. Pero ponerte en los medios a decir ese tipo de cosas, francamente, yo creo que es lo menos que necesitamos ahora mismo ninguno, ¿eh? Bueno, es que ya te digo, ahí están. De hecho, a la vez que pasa esto, las minorías sikh y musulmanas de Canadá le están pidiendo al gobierno de Trudeau que les proteja. Que claro, evidentemente ahora sienten que cualquier amenaza externa les puede pasar factura, porque te pueden matar sin problemas y a tiros en mitad de Canadá. Pedro. Bueno, pues yo coincido con Diego en que me parecen declaraciones desafortunadas y además añadiría que me parecen declaraciones peligrosas. Igual que antes también hice la comparación con Zelensky, también voy a hacer un inciso en primer lugar sobre el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Durante muchos años nos caracterizamos porque nadie conocía quién era el primer ministro de Canadá. Se cambiaban, había elecciones en Canadá, pero nadie sabía quién era el primer ministro de Canadá, porque Canadá era igual que Estados Unidos, con la diferencia de que no se metía en ningún conflicto internacional. Pero desde que ha llegado este señor a la política en Canadá y ha asumido el puesto de primer ministro, Canadá se mete en todos los charcos. Entonces llueve sobre mojado. Ya ha tenido problemas importantes con Arabia Saudí. Acaban precisamente hace pocos meses de reanudar las relaciones que estuvieron durante 5 años interrumpidas entre Canadá y Arabia Saudí. Simplemente no hubo relaciones, se retiraron los embajadores, también por unas declaraciones completamente extemporáneas y además muy agresivas contra Arabia Saudí por parte, en este caso creo que era de la embajada en Riad de Canadá. También ha tenido conflictos bastante serios con China.
pues todos tenemos en mente la reprimenda que le dio el líder chino en una reunión, creo que fue del G20, a Justin Trudeau, como diciéndole que los comportamientos infantiles de airear las conversaciones privadas a los medios de comunicación no era algo serio. Y ahora vemos que también, como no le llega tener problemas con Arabia Saudí, no le llega con tener problemas con China, pues también añaden a la potencia india de 1.450 millones de habitantes, y también les imputa al gobierno de Narendra Modi un asesinato, nada más y nada menos que un asesinato en Canadá. Bueno, pues yo creo que este tipo de actuaciones por parte del gobierno de Canadá, insisto, son peligrosas porque, voy a poner un ejemplo que vivimos en estos días. Un país europeo que se ha caracterizado también por este tipo de comportamientos ha sido Suecia. Y ahora, cuando Suecia ha pedido la adhesión a la OTAN, se ha encontrado con Turquía. Claro, con Turquía y con todo el amparo que se le estaba dando a la comunidad turca en Suecia. ¿Y qué pasa? Que le están haciendo sudar la gota los turcos a los suecos para su posible adhesión, que es un interés nacional por parte de Suecia, en este caso a la OTAN. Por lo tanto, todas estas declaraciones... Pero eso parece cerrado... Perdóneme, dígame, ¿todas estas declaraciones son...? Que estas declaraciones son peligrosas porque se acaban volviendo en el tiempo. Sí. ¿De acuerdo? Sí, sí, decía que bueno, que les han hecho sudar la gota. Pareciera que ese intercambio del pase, de tú me dejas entrar en la OTAN y yo te hago miembro de pleno derecho de la Unión Europea, pareciera que ha funcionado y que Turquía ya le tiene el pase a Suecia. Falta que lo de Hungría, que en teoría no lo tenía, no era un pero como siempre ya sabes que Hungría a la primera no lo va a hacer, pero está ya... Pero yo creo que, corrígeme y que me corrijáis vosotros, pero yo creo que Suecia, el Parlamento turco aún no ha ratificado la adhesión de Suecia después de más de un año a la OTAN. No, hizo ya una votación permitiéndolo. Ahora efectivamente faltan una serie de firmas y una última votación, pero Erdogan ya se ha comprometido públicamente a que eso sea que sí, ¿eh? Eso, bueno, recordaréis que hubo una reunión entre Erdogan y Joe Biden, y del encuentro entre Erdogan y Joe Biden salió, fíjense, entre Turquía y Estados Unidos, y salió que Turquía iba a ser miembro de la Unión Europea, a cambio. Es que hubiera allí ninguno de la Unión Europea diciendo nada. En fin, las escopetas que a veces le disparan han dicho que entrarán, pero no han dicho cuándo. No han dicho cuándo. No han dicho. Es verdad. Sí, aquí cualquiera se puede agarrar a lo que quiera, paperillos de fumar, sí. Son los pajaritos disparando a las escopetas. Por cierto, que a estas horas, quien acaba de hablar en la Asamblea General de la ONU es su secretario general, Antonio Guterres. Atentos a las durísimas palabras, dice que hemos abierto las puertas del infierno. Humanity has opened the gates of hell. Horrendous heat is having horrendous effects. Distraught farmers watching crops carried away by floods. Sweltering temperatures spawning disease. And thousands fleeing in fear as historic fires rage. Climate action is dwarfed by the scale of the challenge. If nothing changes, we are heading towards a 2.8-degree temperature rise, towards a dangerous and unstable world. Se va a hablar luego directamente del cambio climático. Guterres, mientras todo el mundo habla de la guerra, de Ucrania, etcétera, se pasa a ese lado del cambio climático con una declaración durísima que es: hemos abierto las puertas, la humanidad ha dicho, ha abierto las puertas del infierno. Pedro, Diego, no sé si queréis hacer algún comentario antes de irnos a publicidad al respecto de estas declaraciones sobre el cambio climático del señor Antonio Guterres. Diego niega con la cabeza. Pedro, no sé si tienes alguna reflexión. No, José, un clásico. ¿De dónde vienes patatas traigo? Es que o sea, no tiene ningún sentido ahora mismo. Y sobre todo ante la irrelevancia de Naciones Unidas en los conflictos internacionales, que no tiene peso alguno, es irrelevante completamente, pues algunas declaraciones para captar, por lo menos en esta semana, algún titular a nivel internacional, con un tema que además ya está supermanido. Me imagino que renunciará al uso de los jets privados el secretario general de las Naciones Unidas en todas esas cumbres que asiste a lo largo y ancho del mundo. Pedro Muriño, Diego Pitarch, no se muevan. Me voy un segundito a publicidad, no tardo.
y seguimos con este y otros temas, pero seguramente más con otros que con el propio cambio climático, más allá del titular fuerte que propugna el propio Guterres diciendo que hemos abierto las puertas del infierno. 2 minutos, que regresamos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. $88 millones de visitas al año hacen de las oficinas de correos uno de los destinos más visitados de España. Si millones de personas vienen cada año, será por algo. El algo. Visit Correos, el lugar más visitado de España. O uno de ellos. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Negocios Televisión, en Todo es Geopolítica, y a fe que todo lo es. Fíjense si todo es geopolítica, que hoy hay una decisión asaz importante de la Reserva Federal sobre los tipos de interés que han subido a su mayor ritmo en términos, vamos, histórico. Hablando del ritmo en el que se han elevado los tipos, no es que estén en el pico más alto. Pero ahí están, los tipos de interés subiendo, la gasolina subiendo, es una ecuación que nos comentaba nuestra compañera Marta Vilar, suele llevar a recesión. Pero mientras esto pasa, nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, contraprograma a su presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell, y pone a la misma hora una rueda de prensa tras un encuentro con Lula da Silva, con el presidente de Brasil. Decía Pedro Mourinho, que está al otro lado de la pantalla, que la ONU es irrelevante en ciertos términos y en ciertos apartados internacionales. Es exactamente lo mismo que dijo ayer Lula da Silva, que la forma de discutir y de entrar en determinados temas, en particular con este asunto de la guerra entre Rusia y Ucrania, le estaba convirtiendo en irrelevante, porque no se hablaba de la paz y de los caminos que se podían emprender, sino que se hablaba simplemente de qué manera la guerra debía continuar o cuáles eran los objetivos que tenía cada uno, pero no se buscaba una negociación y decía, si queremos hablar de paz, debemos hablar de paz. Algo parecido, por cierto, dijo José María Aznar hace muchos años, cuando decidió pactar determinados movimientos con el terrorismo aquí en España, con la ETA. Diego Pitarch, Pedro Mourinho, ¿hasta dónde es de irrelevante la ONU? Pero sobre todo, encuentro Joe Biden, Lula da Silva, cuando uno parece en las antípodas del otro. ¿Qué va a salir de una reunión entre Estados Unidos y Brasil? Diego, Pedro, Diego. Diego. Vamos, yo ahí, no sé, Pedro, si quieres comentar alguna cosa. Yo, ¿sabes qué pasa? Yo es que, José, ya me conoces, yo no soy muy partidario de nuestro querido amigo Biden, pero no por nada, sino porque me parece que es un poco
poco veleta, hoy te quiero, mañana no, hoy mando como el caso de China, ¿no? Hoy mando a mi secretario de Asuntos Exteriores a China y mañana le insulto. Y entonces, francamente, es verdad que están en las antípodas, es verdad que tienen una visión bastante dispar. Yo he puesto un poquito más por la posición, y mira que tampoco es fruto de mi más entera devoción, el amigo Lula, pero además es gracioso porque Lula en portugués es calamar, me hace gracia eso, pero caray, que tiene razón, o sea, es que lo único que se puede hablar de paz es haciendo la paz, o sea, no es echando más leña al fuego. Y yo me he posicionado en este sentido, y es un poco lo que hablamos al principio. En el momento que Ucrania ceda este territorio que reclama Rusia, la cosa se acaba. Pero sí que estoy de acuerdo en que bueno, si queremos hablar de paz, vamos, yo no estoy más de acuerdo con Lula que otra cosa, y Biden parece que no está por la misma labor. Luis Ignacio da Silva, que a veces cogemos también algunas cosas, esto es como cuando decimos AMLO con Andrés Manuel López Obrador, que les arrancamos la marca publicitaria del político y ya seguimos con ella, pero sí. Pedro, al respecto de este encuentro Estados Unidos-Brasil. Bueno, desde mi punto de vista, Estados Unidos está percibiendo ya claramente el potencial de los BRICS, de la alianza BRICS. Y entonces, el presidente Biden lo que está intentando es utilizar la máxima de los romanos de divide y vencerás para intentar afrontar el reto de los BRICS. Y dentro de los BRICS, los americanos consideran que hay dos países con los que ya no hay puentes que levantar, que son obviamente China y la Federación de Rusia, y un país que es Sudáfrica, que también es más irrelevante y digamos que no es una prioridad, y dos países que son prioridades para ellos y que intenta cortejar para intentar traer al lado bueno, digamos, es decir, ahora están en el lado malo, desde la perspectiva americana, obviamente, que es en este caso alineados con China y Rusia en los BRICS, y intentar acercarlos más a las posiciones de Estados Unidos y del mundo occidental. Y estos dos países son, por un lado, India, se vio claramente la semana pasada en la cumbre del G20 en Nueva Delhi, y por otra parte es Brasil. Obviamente la relación con Brasil tiene también el matiz de que ahora la presidencia en Brasil es de Luis Ignacio Lula da Silva, del PT, del Partido de los Trabajadores, de una orientación más próxima en visión geopolítica a los postulados chinos o rusos, y es un poco más comprometido. Pero los americanos, en todo caso, no dan por perdidos la relación con Brasil e intentan cortejarlos. E indudablemente eso es lo que están persiguiendo en este momento la diplomacia americana y el presidente Biden. Vamos a ver qué ocurre aquí. Me estoy quedando sin tiempo, me quedan 2 minutos y quisiera una reflexión. Ayer dejó caer, ya saben que me gusta empezar terminar como abrí. le doy la vuelta al molino y acabo en el mismo sitio. Zelensky dijo ayer, mañana les presentaré un nuevo plan de paz. Lo haré en el Consejo de Seguridad. No sé si nos lo va a presentar a todos, porque no quedó claro, si lo va a volver a hacer de forma pública, pero sobre todo parece que sí se lo va a entregar a quienes están en esa Asamblea General de la ONU. Y les va a entregar unos condicionantes. Habló como muy bien de su propio plan de paz. Miren que aquí lo damos todo, quiero decir, aquí a veces nos critican porque ponemos la rueda de prensa de Vladimir Putin y otras porque ponemos la de Volodymyr Zelensky, la verdad. O sea, ayer nos cayó por eso también, no pasa nada. Nosotros seguimos dando lo de todo el mundo y seguimos intentando ofrecer todas las aristas de cualquier aspecto geopolítico y económico, más allá de que un día te guste y otro no. Pero nosotros lo damos. El caso es que Zelensky soltó esto y hablaba muy bien de su propio plan de paz, cuando en realidad aquel plan de paz, si yo no recuerdo mal, a lo mejor estoy yo confundido, era muy básico y consistía básicamente en que Rusia se retirara. Es verdad que se le dejaba Crimea, pero era retírate, ese era el plan de paz. Y llevar a Putin al Tribunal Penal Internacional. Por eso que sí, me refiero en todos los términos, no me refiero solo a las tropas, me refiero que el término era, oiga, acabemos como el que gana, no era un plan de paz, era una victoria absoluta, no quiero decir, entonces resulta complejo desde posiciones maximalistas alcanzar un plan de paz. Solía decir mi madre que el mejor acuerdo es en el que nadie sale contento. Entonces, en ese prisma y siguiendo los consejos de la buena de mi madre, hoy vamos a ver un plan de paz distinto. ¿Creéis que Zelensky lo estará abordando de otra manera o es sencillamente parte de esta especie de plan
publicitario que unas veces tiene Rusia y en este caso tiene Ucrania? A ver, es una pregunta muy interesante, porque aquí nos la jugamos un poquito todos. Yo creo que va a variar poco o nada, francamente, de lo que había planteado en un principio. Sí que a lo mejor dice, pues mira, dejadnos un poquito tranquilos y vamos a ganar un poquito de tiempo. Yo es lo que he dicho, yo creo que esto va a acabar con una retirada de Zelensky, es como creo que va a retirar, pero yo creo que lo que va a presentar hoy, como mucho, es que no se juzgase a Putin, pero creo que Zelensky en ningún momento va a renunciar a la integridad territorial. Es mi punto de vista. Como mucho renunciará a otros acuerdos, a otro tipo de concesiones, que le deje en paz la parte de Crimea, pero vamos, el resto yo creo que vamos a ver muy poquitos cambios. Pedro. Pues para mí, igual que antes he dicho que Naciones Unidas es irrelevante, para mí también el pacto de paz de Zelensky es irrelevante. Y me explico por qué. Porque Ucrania no tiene autonomía ni política, ni financiera, ni militar. Es decir, puede mantener por el momento el pulso con Rusia porque tiene esa asistencia financiera, económica, militar, en cuanto a armamento, política, etcétera, etcétera. En el momento en que fundamentalmente Estados Unidos quiera sentarse realmente a llegar a un acuerdo de paz y le retire ese apoyo, indudablemente Ucrania tendrá que aceptar lo que se plantee en ese momento y sea aceptado o sea pactado con Estados Unidos y Rusia. Por lo tanto, las declaraciones en este momento de Zelensky, como aún mantiene esa ayuda, pues puede plantear pues su carta a los Reyes Magos. Pero es que, insisto, no tiene ni autonomía financiera, ni militar, ni política para poder sostener durante largo tiempo el conflicto. Va a depender de la ayuda de terceros. Cuando los terceros quieran llegar a un acuerdo, se obligará a Ucrania a llegar a los términos que se consideren oportunos en ese momento. Y seguro que se va a dejar muchas plumas en ese acuerdo. Sí, vamos a ver cuál es, pero sí, tiene toda la pinta. Pedro Mourinho, Diego Pitarch, siempre es un gusto, de verdad se lo digo. Parece que lo digo como porque sí, pero es que yo de verdad que me voy de aquí aprendiendo siempre. Profesor del Máster de Relaciones Internacionales en el IEB, Diego. Abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Pedro Mourinho, fundador y CEO de Iberatlantic Global Corporation y cónsul honorario de esa Federación de Rusia. También un gusto, ya lo saben. Un placer, como siempre. Porque siempre es un placer contar con todos los prismas, todos los puntos de vista y todas las aristas de lo que está ocurriendo. Si no, sería quedarnos ciegos y escuchar solo lo que queremos escuchar, y eso aquí en Negocios Televisión no lo hacemos. Vamos ya casi directos a lo económico y en particular a ese especial que tenemos esta noche de la Reserva Federal. ¿Sube o no sube tipos de interés? ¿Mantiene la pausa? Hay quien especula con que incluso bajan. Vienen curvas, 7 de la tarde aquí, especial en Negocios Televisión con la Reserva Federal y por supuesto de la mano de José Antonio Binder conduciendo a la alineación titular, Javier del Valle, Gabriel Montalto y compañía de Negocios Televisión. Aquí, insisto, 7 de la tarde, hora central europea. Nos vemos en un ratito. Hasta ahora.